fuerza por distancia, fuerza por distancia. Entonces, la fuerza, a su vez, está dada por la fórmula masa por aceleración. Entonces, estas fórmulas de la física son muy útiles para definir aquí el trabajo en términos de una integral, o en otras palabras, como una aplicación de la integral. La idea es muy simple. Ustedes tienen un objeto que se quiere mover de una posición A a una posición B, por acá. Entonces, de aquí para acá se traería el objeto. Entonces, tiene que hacer un recorrido en esta dirección. Si la fuerza con que actúa en este objeto está en la misma dirección de cómo se mueve el objeto, entonces esta fórmula es la adecuada para definir el trabajo. Y lo que vamos a hacer para medir el trabajo que se realiza en mover el objeto que tenemos aquí de la posición A hasta la posición B, lo que se hace es partir el intervalo A, B en subintervalos, como lo hemos hecho antes, de la forma x0 hasta xn, y fijarse en el 10º subintervalito, que es de la forma xi menos 1, xi. Y, por supuesto, aquí actúa una fuerza, un punto en el que actúa una fuerza F, que va en la misma dirección del movimiento. Entonces, la fuerza es muy importante que vaya en dirección del movimiento, porque esa fuerza, para que se impulse este objeto hacia allá, debe ir en la dirección del movimiento para que esta fórmula funcione. Si no, pues entonces tiene otras variantes que no vamos a considerar nosotros. La fuerza, si actúa, digamos, por ejemplo, en esta dirección, pues es otro el problema. Pero cuando actúa en la dirección del movimiento, esta fórmula es muy adecuada. Y entonces vamos nosotros a lo siguiente. Para definir el trabajo aquí, pues el trabajo en el punto xi menos 1 debemos definirlo en términos de cómo está definida aquí la fuerza. La fuerza hay que multiplicarla por el trabajo que se efectúa al mover el objeto del punto xi menos 1 al punto xi. Se recorre una distancia que es delta xi, y si multiplicamos la fuerza por delta xi, entonces definimos un trabajo TI, definimos el trabajo TI que se realiza para mover el objeto desde el punto xi menos 1 hasta el punto xi, aplicándole una fuerza de magnitud F de xi asterisco, con xi asterisco en el intervalo xi menos 1, xi. ¿Ok? Y si se suman todos los trabajitos, todos los TIs que vamos teniendo en cada subintervalito, entonces la suma de todos esos trabajos, desde igual a 1 hasta n, de T por xi, F por xi, asterisco por el delta xi, eso define el trabajo TI. La suma de todos estos trabajos, pues, es una aproximación del trabajo completo que se realiza para mover el objeto desde el punto A hasta el punto B. Y si se pasa al límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, obviamente se obtiene ¿qué cosa? Pues cuando se pasa al límite, tomando la norma de la partición tendiendo a 0, de todos estos trabajitos que se obtienen multiplicando la fuerza en el punto xi menos xi asterisco por delta xi, entonces obtenemos el trabajo real. Acá es aproximado, aquí es el trabajo exacto, y en este caso esta integral se traduce, este límite se traduce en una integral en el caso de existir. Lo que se tiene es la integral desde A hasta B de la fuerza F de X por
bueno, el XY asterisco se traduce en X en general, para representar a todos los puntos muestra XY en cada subintervalito, es una X, por el delta XY, que en la traducción se convierte en DX. Así que esta es la fórmula que va a definir trabajo. Trabajo mecánico. Un trabajo mecánico en la dirección, la fuerza del movimiento. ¿Ok? Siempre la fuerza en dirección del movimiento. Ok, bueno, pues entonces, esta es la fórmula que se va a usar para el trabajo. La fuerza es muy variable. Va a depender del fenómeno, el evento, el problema particular que se esté considerando para definir de un modo especial la fuerza. Hay fuerzas, digamos, que por ley en la física se utilizan frecuentemente. Una de ellas, pues, es la ley de Hooke. La ley de Hooke, ¿qué dice la ley de Hooke? Pues, la ley de Hooke es aplicada a problemas de resortes. Entonces, ley de Hooke. Esta ley, pues, se aplica, ustedes saben, a problemas de resortes. Cuando un resorte se estira o bien cuando un resorte se comprime. Por ejemplo, bueno, podemos tener el resorte de longitud. Vamos a pensar que el resorte tuviera una longitud L, digamos de aquí a aquí una longitud L. Entonces, si lo vamos a estirar, el resorte se ubica a la izquierda del origen. Vamos a pensar que aquí estuviera el resorte, aquí sería menos L, aquí tendríamos el resorte, y si no estiramos una longitud B, entonces el resorte tendría que quedar acá estirado desde aquí hasta acá, ¿no? En ese caso el resorte pues vendría tomando una forma estirada hasta acá. Ese es cuando se estira. Y el estiramiento obviamente se mide de 0 a B, porque acá es la longitud natural. Entonces, donde está la fuerza para estirar el resorte es de 0 a B. Del mismo modo, si nosotros comprimimos un resorte, esto es cuando se estira el resorte, ¿no? Esto es para estirar. Pero puede suceder que el resorte se comprima, que tenga una longitud natural L, y en ese caso, el problema, el dibujo es diferente. Ahora, el origen se pone aquí, el resorte no, digamos, no comprimido se pondría aquí, un resorte sin comprimir, de 0 a L, ahí está, sin comprimir. Y si lo comprimimos, ese resorte, al comprimirlo, digamos, al comprimirlo una longitud B, ¿qué va a suceder si se comprime una longitud B? Bueno, pues entonces este resorte, al aplicarle aquí, hagan de cuenta que está así y empujamos el resorte hacia acá. Entonces, ¿cómo lo estaremos viendo cuando lo comprimimos? Bueno, si se comprime el resorte, acá estaría la L, pero si se comprime una longitud B, la tendríamos de aquí a acá, y entonces el resorte lo veríamos más denso acá en esta parte, porque le efectuamos una compresión de longitud B. Acá le hicimos un estiramiento de longitud B, aquí lo estamos comprimiendo con una longitud B de compresión. Entonces, igual aquí, el problema para calcular la compresión, la integral sería de 0 a B. Acá, para estirarlo, una longitud B sería de 0 a B. Es decir, el intervalo lo va a marcar justamente la longitud que se estira. Si se estira B, pues se integra de 0 a B. Si se comprime B, se integra de 0 a B. ¿Ok? Eso sería. Ahora, ¿cuál es la ley de Hooke para resortes? Bueno, la ley de Hooke para resortes dice que la compresión o el estiramiento, la fuerza para mantener estirado o comprimido un resorte, una cierta longitud B, es directamente proporcional a lo estirado o comprimido. Si se estira B, pues es directamente comprimido a B. Si se estira
una longitud de X, pues entonces directamente proporcional a X. X es la B. En otras palabras, aquí sería la ley de Hooke, expresada brevemente, pues nos dice que la fuerza para mantener estirado o comprimido un resorte, una longitud X, es directamente proporcional. Entonces aquí interviene una constante de proporcionalidad, K por X. Esta es proporcionalidad directa, es directamente proporcional al estiramiento. El estiramiento fue X. La fuerza que se requiere es directamente proporcional al estiramiento. El estiramiento fue X. Y esta es la ley de Hooke enunciada, digamos, simbólicamente. Esa es la ley de Hooke. Ahora, ¿qué es K? K es una constante. K es una constante llamada constante de proporcionalidad. Entonces aquí es constante de proporcionalidad. ¿Ok? Esta constante de proporcionalidad pues va multiplicando la X si la proporción es directa. Si la proporción fuera inversa, entonces la X va abajo. Digamos, aquí esta es proporcionalidad directa. Si la queremos invertir, pues es f de x igual a k entre x, pero no es el caso de la ley de Hooke. La ley de Hooke es directamente proporcional y, por supuesto, esta es la fórmula para la ley de Hooke. Entonces, los problemas de resorte, pues solamente son de dos tipos, cuando el resorte se estira o cuando el resorte se comprime. Y puede tener variantes según el enunciado y la complicación que se quiera dar al problema. Se puede decir que se comprime a partir de un punto que está en el interior del intervalo 0b o un punto fuera, pues es muy variado, ¿no? Pero vamos a un ejemplo así concreto de estiramiento. El clásico, así más sencillo de todos los problemas de resorte, pues es cuando se estira una longitud L. Perdón, si tiene una longitud L y se estira una longitud B, por ejemplo. En ese caso, ¿cuál sería el enunciado? Bueno, habría que definir a veces, si por ejemplo me dan un dato que me permita definir quién va a ser mi constante K, obtengo el valor de K. Si no me dan un punto de referencia para definir K, entonces yo sigo manejando la K como una constante, pero no le muevo, ¿no? Simplemente le llamo la constante de proporcionalidad y eso sería todo lo que se haría ahí en ese caso. Pero si me dan datos que, por ejemplo, si para mantener el resorte estirado, vamos a decir 5 centímetros, se requiere una fuerza de, si estamos en el sistema CGS, las unidades de fuerza son dinas. Entonces, si para estirar 5 centímetros un resorte se requieren, por ejemplo, 3 dinas, pues entonces allí habría que ver que F de 5 es igual a F de 5, por un lado, ¿qué sería? F de 5, pues viene siendo 5K. Y si se requieren 3 dinas para estirarlo, pues entonces sería 5K igual a 3, y por lo tanto aquí la constante de proporcionalidad sería 3 sobre 5. Entonces es constante. Pero esto es para un caso particular, ¿no? Entonces, esto pues no es parte de la fórmula. No quiere decir que siempre la K vaya a ser 3/5. Es variable, depende del problema. A ver, vamos a un enunciado concreto. Un enunciado concreto para ver cómo trabaja esta parte. ¿Ok? Aquí, ¿cuál sería la fórmula cuando se trata de calcular para este caso, por ejemplo, el problema de resorte? Bueno, si quiero definir el trabajo que se efectúa para mantener el resorte estirado de 0 a B, pues entonces, en este caso, la fórmula para el estiramiento viene siendo la integral de 0 a B del trabajo, de hecho, ¿no? El trabajo de mantener estirado el resorte de 0 a B está dado por Kx, que es la fuerza es directamente proporcional al estiramiento, K por X, y por la distancia estirada. La distancia estirada, en este caso, es el diferencial de X.
que es el dx de acá, ¿no? El dx, la fuerza por lo estirado. Aquí sí, lo estirado es el diferencial de x, es eso. Entonces, esta fórmula es exactamente la misma que esta, la de acá. No hay diferencia entre una y otra. La única diferencia pues, es que en un caso se está estirando y en otro caso se está comprimiendo. Pero depende de la constante K. Aquí puede ser una constante K, acá puede ser otra, en fin, qué sé yo. A ver, un ejemplo concreto. Vayamos a ejemplos concretos. Uno concreto. A ver, vamos a ver, para no estar improvisando ejemplos, voy a tomar uno de los ejemplos que vienen aquí en el libro. A ver, veamos. Dice, un resorte tiene una longitud natural de 10 centímetros. Este es el ejemplo 1, página 202. Página 202. El ejemplo 1. Un resorte tiene una longitud natural de 10 centímetros. Entonces, un resorte tiene longitud L. Longitud natural quiere decir que es en posición normal, sin estiramiento, mide L. Tiene longitud L natural. Muy bien, eso es, tiene longitud, pero L en este caso es 10 centímetros. 10 centímetros, si se requiere una fuerza de 400 dinas, si se requieren 400 dinas para digamos, para estirar los 2 centímetros, para estirarlo 2 centímetros. Entonces, aquí en este problema nos piden cuánto trabajo se efectúa para estirar el resorte 5 centímetros. Entonces, ¿cuánto trabajo se requiere? ¿Cuánto trabajo se requiere para estirar el resorte? Estirarlo, voy a decir, 5 centímetros. ¿Ok? Este es el problema así concretito. Entonces, el estiramiento va a ser de 5 centímetros, ¿verdad? Aquí el estiramiento va a ser de 5 centímetros. Así que voy a estar aquí, la longitud natural es 10. Aquí está el 0, como voy a estirar, el resorte lo pongo a la izquierda del 0. Aquí sería menos 10, de aquí a aquí está el resorte, lo tenemos aquí y lo voy a estirar 5 centímetros. Entonces voy a ir de 0 a 5, lo voy a estirar de aquí hasta acá. ¿Ok? Va a estar estirado de su posición natural hasta acá. Entonces va a estirar 5 centímetros, de aquí a acá 5 centímetros. Así que el problema se va a resolver. Obviamente necesito definir primeramente mi constante K. Por la ley de Hooke, f de x es igual a k por x. Por el dato que tenemos aquí, f de 2, el 2 es el valor de x, es lo estirado. Para x igual a 2, tenemos que f de 2, por fórmula de Hooke, por la fórmula de Hooke, nosotros tenemos que esto es 2k. Y por el dato, esos 2K son iguales a ¿cuántos? A 400. Eso es por dato. Este es por fórmula, por Hooke. Y esta es por dato. Es decir, con 400 dinas se estiran 2 centímetros. Pero la fuerza requerida para estirar 2 centímetros es directamente proporcional a lo estirado por una constante K. Eso significa directamente proporcional.
al estiramiento 2. Por esa razón, K es igual a 200. Entonces, de ahí tenemos que K es 200. A ver, ¿dónde dejé, por favor? Bueno, a ver, el trabajo aquí, acá está, con razón. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues es ya directo de aquí. Pues de aquí podemos irnos en forma directa. Digamos, punto número 1, hago mi diagramita. Punto número 2, utilizo ley de Hooke y el dato. Y punto número 3, digamos, primer punto de la solución, mi diagrama. Segundo punto, utilizo la ley de Hooke y el dato para definir K. Y en tercer lugar, ¿qué hago? Pues ya es calcular el trabajo. El trabajo va a ser igual a la integral de 0 a 5. La integral de 0 a 5, ¿de qué? Como la K vale 200, pues es 200x, que es la fuerza, por la ley de Hooke, esta es la fuerza, que hay que multiplicarla por la distancia, que es el diferencial. Entonces, de 0 a 5, de 200x, y eso resulta 200 por x cuadrada sobre 2, valuado de 0 a 5, y eso viene siendo ¿cuánto? Bueno, 25 por 2 son 50, entre 2 vuelve a caer 25, o a ver, sí, 25 por 200. 200 sobre 2 son 100. 100 por 25 son 2.000, no, 2.500. ¿Ok? 2.500 es cuando valúo en 5. Valuado en 0 es 0, entonces me queda nada más esto. Estas unidades son dinas por centímetros. La dina por centímetro tiene un nombre. Es dina porque la fuerza está en dinas en el sistema cuando se manejan centímetros. Estamos en dinas y centímetros, es el sistema CGS. Dina por centímetro es la unidad de trabajo. ¿Por qué es dina por centímetro? Porque es fuerza por distancia. La fuerza es dina y la distancia es centímetros. Entonces, dina por centímetro es la unidad de trabajo, pero ese tiene un nombre en este sistema. Se les llama ERC. Entonces, estos son ERCs. 2.500 ERCs es el trabajo requerido para estirar 5 centímetros el resorte. Lo mismo para este problema sería si en vez de estirar comprimimos, siempre y cuando me den el dato de cuánto se requiere, ya sea para estirarlo o para comprimirlo. Si lo estiramos o lo comprimimos, pues entonces viene siendo exactamente lo mismo y el resultado sería igual, ¿no? Para comprimirlo o para estirarlo, en este caso sería el mismo. Claro, si se le cambia aquí el dato, en vez de 400, que fueran aquí 500, entonces cambiaría este coeficiente y el resultado sería otro. Pero es el mismo detalle para, digamos, los problemas de resortes. Bueno, hay otro tipo de problemas que también son de trabajo. Esto es cuando empleamos la ley de Hooke para el caso de resortes. Pero también, obviamente, vamos a resolver más ejemplos de trabajo cuando lleguemos al taller correspondiente de los ejercicios de trabajo. No sé si vaya a ser en el taller 9 o en el taller 10. Seguramente ya en el taller de la próxima semana vamos a estar trabajando con problemas de trabajo. Y en el taller 10, pues ya será exclusivamente para el teorema de Taylor. Bueno, no recuerdo cómo están los talleres, pero bueno, así sería. Bien, entonces, hemos visto ya un problema así muy simple, debido a que tenemos 1 hora en esta sesión. Entonces, para abarcar un poco más de ejemplos de trabajo, voy a hablar de
Desalojo de líquidos. Entonces, problemas de trabajo, ley de Hooke. Problemas de desalojo de líquidos, es decir, cuando queremos, por ejemplo, subir agua de una cisterna a la azotea o simplemente vaciar la cisterna, entonces se puede medir el trabajo que se requiere para vaciar una cisterna o para subir agua de la cisterna, ya sea toda o una parte. Entonces se puede medir el trabajo que se requiere para desalojar todo el agua. Ese tipo de problemas, bueno, pues son problemas de aplicación de la integral y son problemas de trabajo. Y en este caso, obviamente, no va a intervenir la ley de Hooke, porque no estamos hablando de resortes. A menos que pensaran que ustedes van a comprimir un resorte, le ponen un recipiente, digamos, tienen un resorte comprimido y sobre él montan un objeto y luego sueltan la compresión del resorte y obviamente ese resorte va a impulsar el objeto y también se puede hacer el cálculo matemático de qué tanto va a subir el objeto o qué tanto va a bajar dependiendo de la elasticidad del resorte, qué sé yo, ¿no? Pero ya son problemas más elaborados, más complicados. No es el caso para este curso. En este curso solamente estamos viendo lo esencial, la aplicación de manera directa de la ley de Hooke. Y si queremos desalojar un líquido, pues entonces le damos un tratamiento diferente en vez de estar llenando cubetas, tapándolas e impulsándolas hacia arriba con un resorte. Eso pues no es aconsejable porque se puede destapar la cubeta, puede, digamos, si no se tiene el cuidado, puede no llegar a la azotea o puede llegar un poco antes o puede llegar después, entonces es un problema. En ese caso se tiene que pensar en resolver el problema no con la ley de Hooke. Obviamente la ley de Hooke es propia para resortes, pero aquí en este caso no se usan resortes para desalojar líquidos. Simplemente se puede usar, ¿qué cosa? Pues un recipiente y se sube a través de una polea o se sube, ¿de qué forma? Pues con una bomba, mediante bombear el agua hasta la azotea y de acuerdo al caballaje que tenga la bomba, pues va a desalojar en cierto tiempo toda el agua o en poco tiempo. Y claro, hay ingenieros en electrónica que se van a dedicar quizá a la fabricación de bombas y a surtir el mercado con bombas o bien hacer servicios para casas y recomendar a quienes vayan a adquirir una bomba de qué caballaje le conviene de acuerdo al tamaño del agua que quiere desalojar, pues según el trabajo que se desempeñe, cuál debe ser el caballaje que debe tener un motor para que le trabaje perfectamente, le suba el agua hasta la azotea, a donde se quiera llevar, y entonces el problema queda resuelto en esa forma y no se compre una bomba que sea muy potente y a lo mejor la cisterna se la chupa muy rápido el agua que tenga y entonces tendría que estar pendiente ahí el que la compró para que la bomba no esté trabajando con puro aire, porque se puede afectar, no sé, había problemas ahí, pero si no está jalando o chupando agua todavía, pues puede succionar mugre, se puede tapar, qué sé yo, bueno, en fin, son problemas pues de cálculo ahí que hay que hacer para recomendar la mejor compra. Bueno, a ver, vamos a un problema de desalojo de líquidos. Desalojo de líquidos. Ahora, en el caso de cisternas, pues normalmente las cisternas que se fabrican aquí, las que fabrican nuestros albañiles en la Ciudad de México o en cualquier parte del interior de la República, casi siempre todas las cisternas, los albañiles por comodidad, por simplicidad, pues
construyen cisternas en forma de cajas, en forma de paralelepípedos, ¿no? Pero también no es muy recomendable que sea una cisterna en forma de caja porque las aristas de la caja son, digamos, lugares muy apropiados para la formación de hongos. Entonces, donde se juntan dos paredes de la cisterna en forma de caja, a eso se le llama una arista, y la arista, allí se hace un ángulo, y en ese ángulo, con toda seguridad, van a anidar y va a formarse hongo. Y mucho más en donde se juntan tres caras de la cisterna, es decir, tres caras laterales. O sea, tres de las caras laterales de la cisterna, que puede ser la base, un lado y otro, se forma una esquina, y en esa esquina todavía más problemas hay para la formación de hongos. En todo donde hace ángulos, allí es un nido, es un nicho muy cómodo para los hongos, para la formación de hongos. Entonces, ¿qué tipo de cisternas se recomienda? Pues bueno, se recomienda cisternas que no tengan aristas y por lo tanto, pues deben ser de forma semiesférica o esférica. Normalmente semiesférica es para cuando se quiere hacer un chapoteadero o una alberca o algo para evitar al máximo la formación de hongos, pues es mejor que sea curvo todo para que no haya esas esquinas y esos huecos en donde aniden los hongos. Pero también hay gente así que tiene mucho dinero y dice, pues mis vecinos tienen una alberca en forma de paralelepípedo, no, yo la voy a pedir en forma de un elipse o en forma de un riñón o en forma de mi corazón. Yo amo mucho a mi esposa ahí para que chapotee, qué sé yo, ¿no? Entonces, las formas son muy variadas. Pero vamos nosotros a un problema concreto que sea, por ejemplo, una cisterna semiesférica. ¿Ok? Entonces, aquí está la tapa. Esta es la tapa de la cisterna. Obviamente se deja una tapa suficientemente amplia para que se pueda dar el mantenimiento. Aquí a veces se les deja una entrada nada más y por ahí se meten las personas, pero no es recomendable que se les ponga una losa encima porque la oscuridad también propicia mucho el hecho de que no llegue la luz del sol, pues se forma con más facilidad los hongos. Entonces sí es conveniente que queden lo más destapadas posibles para darles mantenimiento de limpieza, de sol, de aire, de todo, ¿no? Que evite la formación de hongos. Entonces, tienen ustedes esta cisterna en forma de un hemisferio, una semiesfera. Vamos a suponer que la esfera tiene diámetro, por ejemplo, ¿cuánto les parece? ¿10 metros es mucho? Sí, 10 metros pues sería una albercota, ¿no? 10 metros de largo, pero bueno, vamos a pensar allí en que fueran 10 metros así. ¿Cuál sería el radio? Si el diámetro es 10, el radio sería 5, ¿no? Entonces, aquí tendríamos radio 5. Y vamos a suponer, bueno, si el radio es 5 y este es el centro, porque es una semiesfera, entonces de aquí a aquí también habría 5, ¿no? Entonces aquí tendríamos 5, aquí está el 0, aquí es 5, acá también es 5 en esta parte, ¿ok? Y vamos a pensar que el líquido, el espejo del agua, queda exactamente 2 metros por abajo de la tapa. Entonces, estaría lleno hasta 3. ¿Ok? Aquí serían 2. De aquí a acá son 5. Bueno, de aquí hasta acá hay 3. La diferencia entre 5 y 2 es 3. De aquí a aquí hay 2. ¿Ok? El espejo del agua es este. De aquí a aquí. O sea, todo esto aquí hay agua. ¿Ok? Todo eso hay agua. Ahora aquí la pregunta,
¿Cuánto trabajo se requiere subir toda esta agua hasta 6 metros por encima de la tapa? De aquí para acá, 6 metros. ¿Ok? Entonces, bueno, si aquí son 5, entonces acá serían otros 5 y por aquí andaría el 6. A partir del 0 acá serían 6. ¿Ok? 6 metros para acá. Obviamente, si nosotros planteamos este problema para ver el trabajo que se requiere de subir toda esta agua, ¿cómo podemos medir el trabajo para subir, el trabajo que se realiza para subir toda esta agua hasta acá, digamos que fueran 6 metros, lo que mide de alto una casa más o menos sencilla de 2 niveles, ¿no? Pensemos que tiene 6 metros de alto, normalmente son 5.40, 5.30, 5.50, pero bueno, pensemos que son 6 para tomar números redondos, de 0 a 6 acá. Entonces, este problema, si le queremos meter matemática para medir el trabajo mediante una integral, tendríamos que acostar el problema, digamos, lo vería yo así. Entonces, en la realidad, el problema está así, y la subida va a ser en vertical, pero el planteamiento, pues lo vamos a hacer en forma horizontal. Vamos a pensar que aquí está el eje X, que aquí está el eje Y, en el, digamos, bueno, sí, sería el eje Y, acá el eje X, entonces aquí estaría el 0, aquí estaría 2, 3, 4 y 5, andaría hasta acá, y aquí tenemos los otros 5, ¿dónde está? Centímetros, metros de radio. Pues andaré por acá, 5 más, andaré por acá, ¿no? Entonces, a ver, bueno, quedaría quizá muy pegado aquí, los 5, ¿no? Entonces, de aquí para abajo está los otros 5, bueno, pensemos que está aquí. Entonces, aquí tenemos la cisterna en forma semiesférica o hemisférica. Aquí tendríamos la cisterna en esa forma. Bueno, vamos a hacerle acá. Entonces, esta parte. Entonces, el eje de las X, por así decirlo, es la parte positiva del eje de las X, la tomo allá. Entonces, el agua queda de esta línea para allá. De esta línea para allá está el nivel del agua, o la profundidad del agua, ¿no? De aquí para acá, que es lo rayado. ¿Ok? Y entonces queremos desalojar toda el agua que está en esta luna, en esta parte, toda esta, quererla desalojar y llevarla hasta un lugar que mide, ¿cuántas unidades? 6, ¿no? De aquí para acá, aquí serían 5, por así decirlo, este sería menos 5, a la izquierda del origen, y para acá estaría el menos 6. Hay que llevarla hasta acá, que es subirla toda esta agua hasta el 6. ¿Ok? Entonces, si queremos medir el trabajo que se requiere para subir toda esta agua hasta la altura de 6 metros por arriba del nivel de la cisterna, de la tapa de la cisterna, la tapa es esta. Entonces, por arriba de la tapa de la cisterna queremos llevar hasta acá el agua y quiero medir el trabajo. Entonces, lo vamos a hacer por bloques. Lo vamos a hacer por bloques. Es decir, ¿dónde está el agua? ¿El agua está entre 0 y 2? No, entre 0 y 2 está vacío, no hay agua. El agua está de 2 a 5, entonces de aquí a acá está el agua. Entonces, de 0 a 2 no hay agua, por lo tanto, de 0 a 2 no hay trabajo, porque no hay agua. El agua está de 2 a 5, así que aquí es donde está el trabajo, de 2 a 5. Y en consecuencia, partimos el intervalo 2,5, este sería el XN, y nos fijamos
en el iésimo pedacito de la partición, el iésimo pedazo, o el iésimo subintervalo de la partición del intervalo 2,5. Entonces lo estamos tomando aquí. ¿Ok? Obviamente esto tiene una longitud. La longitud pues es delta X. Delta XY. Si hacemos una partición regular, pues entonces sería el delta X pues es XY menos 1 para cualquier Y. ¿Ok? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues fijarnos también en un punto muestra que le estamos llamando XY asterisco, un punto muestra en el interior del intervalo XY menos 1, XY. Y voy a definir la ecuación de esta curva. La ecuación de esta curva, pues se trata de un círculo con centro en el origen y radio 5. La ecuación del círculo con centro en el origen y radio 5, pues es x cuadrada más y cuadrada igual a 5 al cuadrado, es decir, 25. Esa es la ecuación de esta curva. Ahora, yo voy a considerar la parte de arriba nada más para pensarla como función. Si yo despejo y de aquí, lo que obtengo es que y es igual a más menos la raíz de 25 menos x cuadrada. Esa es la y. Al despejar la y me queda con más menos. Ahora, el signo más para y, o sea, es para las y positivas. Y para las y positivas son puntos que están por arriba del eje de las x. Entonces, esta curva corresponde a una función f de x, bueno, que es y igual a f de x igual a la raíz positiva de 25 menos x cuadrada. ¿Ok? Eso es la función f de x. Si a esta función, digamos, con esta regla de correspondencia, valúo f en el punto xy, lo que obtengo es este punto correspondiente, que va a ser f de xy, asterisco, estaría aquí. ¿Ok? Y con ese radio voy a definir, bueno, con esta longitud voy a definir un rectangulito aquí. Ajá. Defino un rectangulito aquí, el cual voy a hacer girar alrededor del eje X. Al hacer el giro alrededor del eje X, pues acá pues se va a transformar en esta parte. Al hacer el giro, pues ese punto va a generar un círculo, este punto de aquí va a generar un círculo. Entonces, todo el rectángulo, todo este rectángulo que estaba por así decirlo, en el primer cuadrante del plano XY, todo este rectángulo RI, al hacerlo girar, genera este cilindro, genera un cilindro CI. Ese cilindro CI tiene un volumen. Bueno, este cilindro CI va a tener un volumen. El volumen de CI le voy a llamar BI, que es el volumen del iésimo cilindro. Y el volumen de un cilindro, si ustedes recuerdan la fórmula de la primaria, el volumen de un cilindro se obtiene ¿de qué manera? Pues multiplicando el área de la base por la altura. Pero lo que tenemos como cilindro CI es un bloquecito cilíndrico en esta forma, en donde el radio es f de xy asterisco, ese es el radio de este cilindro, porque con este radio se hizo girar, es el f de xy, es el radio, se hizo girar, ¿ok? Y la altura es esta, que viene siendo el delta x. El delta x es xy menos xy menos 1, o si quieren llamarle delta xy, ¿ok? De modo que el volumen del cilindro es área de la base es pi por radio al cuadrado, entonces sería pi por f de xy, asterisco, todo al cuadrado, esa es área de la base, por la altura que es delta xy, por delta xy.
Entonces, esto me da un volumen en metros cúbicos, ¿ok? Son metros cúbicos, porque todo mi dato, aquí estoy planteando que es radio 5 metros, 10 metros de diámetro. Entonces, este volumen está en metros cúbicos, pero el volumen lo debo traducir a masa. Este volumen, por así decirlo, es un bloque de agua. Es un bloque de agua. Ajá. Pues como, no sé si ustedes hayan visitado fábricas donde producen barras de hielo. Entonces, las barras de hielo o cubitos de hielo o bolsas de hielo, entonces les dan diferentes formas. Lo más común es que sea la barra natural, que es una en forma de cajita, ¿no? Así, un paralelepípedo alargado. Entonces, pero también pueden fabricar bloques de hielo en forma circular, como es este. Entonces, ese bloque tiene un volumen de agua, que en este caso, esta sería la medida del bloque o la cantidad de agua en metros cúbicos. Ahora, si nosotros consideramos, digamos, lo que pesa un metro cúbico de agua, lo que pesa un metro cúbico de agua, se le llama la densidad del agua. Sí, la densidad del agua con respecto a la cantidad de kilogramos, ¿no? Entonces, lo que pesa un metro cúbico de agua es una tonelada. Esa tonelada W, que son 1000 kilos, es 1000 kilogramos, es lo que pesa un metro cúbico de agua. Si yo multiplico el número de metros cúbicos, que es este, que corresponden a este volumen, lo que obtengo es la fuerza. Eso es fuerza, porque estoy multiplicando la masa A, pero hay que multiplicarla en este sistema por la aceleración, ¿no? Entonces, la masa MI, en este caso, la masa MI es el volumen BI en metros cúbicos por W. ¿Ok? Esto me da kilogramos, que sería multiplicando por 1000 este volumen. Entonces, lo que obtengo aquí son kilogramos, y esos son kilogramos masa, son la masa. Si yo multiplico en este sistema la masa por la aceleración, entonces obtengo una fuerza Fi. Esa fuerza Fi, pues viene siendo BI por W, que son 1000 BI. ¿Ok? 1000 BI es la masa. Por la aceleración en este sistema es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, la aceleración. ¿Ok? En este sistema el MKS, porque estoy con metro y kilo. Metro, kilogramo, metro es el MKS, que es la aceleración es 9.8 en este sistema, MKS. Y entonces eso me define una fuerza. Esa fuerza va a actuar en el punto X y asterisco. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que la fuerza en el punto Fx y asterisco, en ese punto la fuerza va a estar dada por 1000 por BI. BI es todo esto. Entonces, aquí serían 1000 pi, por F de XY, asterisco, todo esto al cuadrado, por los 9.8 de la aceleración y por el delta XY. ¿Ok? O sea, es el volumen que está aquí multiplicado por el 9.8 y por los 1000. Entonces, bueno, de una vez voy a poner aquí 9.8 por 1000 son 9800.
Entonces aquí me quedarían, voy a borrar, en vez del 1000, voy a escribir 9800. 9800 se obtiene cuando multiplico 1000 por 9.8. Entonces son los 9800 pi por f de xy asterisco y por el delta xy. ¿Ok? Y en ese caso ya he definido yo mi fuerza como masa por aceleración. La masa está dada en términos del volumen, que es el volumen por la cantidad de kilogramos que hay por metro cúbico. Un metro cúbico de agua pesa 1000 kilogramos. Entonces, si yo multiplico este número de metros cúbicos por 1000, lo que obtengo son kilogramos. Y esos kilogramos es la masa que pesa el bloque de agua de CI. Es la masa o el peso del bloque de agua CI es MI. Y si multiplico la masa por la aceleración, eso me define una fuerza. La fuerza que va a requerir o que actúa en todo este bloque. Todo este bloque actúa una fuerza. Este punto está soportando una fuerza que está medida en esta forma. Y si yo quiero llevar este bloque hasta acá, entonces debo multiplicar la fuerza por la distancia. Pero de aquí a acá hay xy asterisco. Y de aquí hasta acá hay 6 metros. Entonces, la distancia que va a recorrer a llevar este bloque hasta acá es xy asterisco más 6. ¿Ok? Entonces, aquí va a recorrer una distancia DI, que es xy asterisco más 6. Esa va a ser la distancia que va a recorrer desde aquí hasta acá, que son los xy de aquí a aquí, más los 6 de aquí hasta acá. No menos 6, cuidado, porque es una distancia, las distancias nunca son negativas. Entonces aquí son xy más 6 metros que va a recorrer. Estos son obviamente metros. Ahora, si yo quiero medir el trabajo TI, ¿cuál sería el trabajo TI? Pues el trabajo TI, voy a borrar esta parte. Lo voy a poner acá. El trabajo TI es la fuerza Fxy asterisco por la distancia xy. Entonces, el trabajo TI va a ser la fuerza Fxy, que es eso, los 9800 pi, por F de xy. ¿Quién es F de xy? Pues es, valuando con la F, es esta raíz que son 25 menos xy al cuadrado. Pero es una raíz que va a estar elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué va a quedar? Pues nada más va a quedar 25 menos xy asterisco al cuadrado. Voy en esta parte, por delta xy y por esta distancia. Entonces vamos a tener aquí, esto sería por xy asterisco más 6 y por la distancia, perdón, por el diferencial o el incremento de la x, en este caso. ¿Ok? Sería así el trabajo TI. ¿Cuál es el trabajo entonces total? El trabajo total pues va a ser la integral de 2 a 5, ¿ok? De 2 a 5 de 9800 pi, bueno, lo pude haber escrito aquí, 9800 pi, que es una constante, la dejo fuera. Estos 25 no los puedo sacar porque no es factor, es un sumando. Está multiplicado por etcétera, etcétera. Entonces aquí dentro va a quedar 25 menos x al cuadrado, la x, ¿ok? Por x más 6 y por el diferencial de x. Entonces esta integral me va a dar un valor. El valor
El valor, pues bueno, ustedes lo pueden calcular resolviendo la integral. Si resuelven la integral, ustedes van a obtener en este sistema la medición del trabajo que se requiere para subir toda el agua de la cisterna semicircular o hemisférica hasta una altura de 6 metros por encima de la tapa. 6 metros por encima de la tapa. Entonces, vean que estos problemas en la vida real el trabajo se efectúa de manera vertical, pero se plantean en forma horizontal para ir definiendo variables, definiendo las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para definir la fuerza es muy importante meterse a este tipo de cosas. Y por supuesto, la fuerza, pues como ven ustedes, en el caso de problemas de resorte, pues, bastó nada más la ley de Hooke. Pero hay muchos problemas en la vida real que requieren medir un trabajo para el desempeño que va a hacerse de sacar y desahogar el agua. Debo decirles finalmente aquí que las unidades de trabajo en este sistema, la unidad de trabajo en el sistema MKS es una unidad que se conoce como el Joule. Entonces, el Joule es la unidad, entonces serían joules. Entonces, que el Joule, pues es la fuerza, las unidades de fuerza en este sistema son los Newton. El Newton es la unidad de fuerza en el sistema MKS, la unidad de trabajo es el Joule, y newtons por metro es lo que se conoce como Joule. El Joule es Newton por metro, o sea, fuerza por distancia, que es unidad de trabajo, y metro por Newton o Newton por metro es el Joule. Entonces son joules. Así que, bueno, resolviendo la integral, obviamente ya no nos da tiempo de resolverla, pero es una integral muy sencillita de resolverse porque es integrar un polinomio. Así que, por favor, la resuelven. Y nos veríamos entonces el próximo lunes a las 12 del día por acá. Los espero, jóvenes. Pásenla bien, buen provecho y feliz fin de semana. ¿Okay? Gracias, profe. Igualmente, buen fin de semana. Hasta pronto. Recording.